Padre, por una oportunidad más, Señor, de poder escudriñar tu palabra y aprender lo que tú tienes para nosotros. Dirige, Padre, a tu siervo, gracias por la sabiduría que tú le das, y ayúdale, Señor, siempre, Padre, a depender de tu palabra, Señor, para que eso mismo pueda transmitir a las personas que lo necesitamos, Señor. Gracias, Padre, por una oportunidad más. En el nombre de Jesús te agradezco. Amén. Amén. ¿Dónde nos quedamos? Para empezar. A las puertas del capítulo 46, ¿vale? Con esos grandes saltos que ya estamos dando, a ver si terminamos a tiempo. Nos quedamos en el capítulo 46. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la familia se ha vuelto a reunir y podemos ver cómo recordamos que José se encontró con sus hermanos y llama a su padre y a toda la familia para defender a Egipto. Han encontrado la luz, en ese túnel oscuro en el que estaban, con la hambruna que había, han encontrado la luz, y más que la luz porque Jacob ha reencontrado a su hijo también, aquel que había muerto, en un sentido ha resucitado para él. Bueno, lo que vamos a ver hoy es el descenso y la permanencia de la familia en Egipto. Ya os adelanto una vez más que el capítulo 46, en el que vamos a empezar ahora, vamos a hacer lo mismo de la semana pasada, vamos a ir sembrando algunas bases, porque es un capítulo, bueno, todos los capítulos, pero son muy ricos, ¿no? Y entonces ahí tenemos posibilidades para estar mucho tiempo con ellos. Entonces yo lo que he traído, algunas ideas que me han parecido las más interesantes bajo el enfoque que nosotros estamos dando, nosotros centrados en la familia de Jacob. Ahora vamos a ver esa familia descender a Egipto, acudiendo a José, y vamos a ver hasta dónde nos dejan los niños cuando empiecen a bajar, a dónde tenemos que terminar, ¿no? Pero vamos a abrir las Biblias por el capítulo entonces 46 y os leo. 46:1, empiezo. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en tierra de Canaán, y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia consigo. Sus hijos y los hijos de sus hijos consigo. Sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob. Y los hijos de Rubén: Anok, Palú, Hezrón y Cami. Los hijos de Simeón: Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zohar y Saúl, hijo de la cananea. Los hijos de Leví: Gerson, Coat y Merari. Los hijos de Judá: Onán, Sela, Fares y Zara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Hezrón y Amul. Los hijos de Isaacar: Tola, Fua, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón: Sered, Elón y Jael. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padán Aram, y además su hija Dina. 33 las personas todas de sus hijos e hijas. Los hijos de Gad: Zifión, Ai, Ezbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Aser: Ilma, Isúa, Isui, Beria y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Beria: Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Zilpa, los que Labán dio a su hija Lea, y dio a luz estos a Jacob, por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob: José y Benjamín. Y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Zera, Naamán, Eir, Ros, Mupim, Upim y Ar. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, por todas 14 personas. Los hijos de Dan: Usim. Los hijos de Neftalí: Jafreel, Buni, Jezer y Silem.
Estos fueron los hijos de Bilha, la que dio Labán a Raquel, su hija, y dio a luz a Jacob por todas 7 personas. Versículo 26. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y luego versículo 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que él viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio?, entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Luego sigue en el capítulo 47, que es el desarrollo de este anuncio, de esta preparación de José con sus hermanos, que es el encuentro que tienen los hermanos y el padre de José con Faraón, Pero no nos va a dar tiempo a leerlo todo, yo cuento con que ya lo habréis hecho, ¿vale? Bueno, este en principio va a ser un capítulo arduo, que se nos dan muchos nombres, y cuando pasan muchos nombres suele ser bastante aburrido. Empezamos a bostezar y a decir: bueno, ¿y eso a mí qué, no? Pero es muy pertinente que se nos narre aquí, porque a fin de cuentas nosotros, nuestro módulo es la familia de Jacob, y aquí se nos está detallando la familia de Jacob, los componentes que descendieron con Jacob a Egipto, en la visión del autor. Vamos a volver a dividir nuestro pasaje en 3 partes, ¿vale? Lo vamos a hacer del versículo 1 al versículo 7, es cuando Jacob está un poco inquieto porque tiene que descender a Egipto, sabe que su hijo José vive, pero eso de ir a Egipto no entraba dentro de sus planes. Dentro de sus planes y la comprensión que él había tenido de la revelación de la promesa, era que él iba a heredar la tierra de Canaán. Y podía pensar que había peligro en descender a Egipto y tenía buenas razones para ello. Entonces, lo primero que hace Jacob no es responder a la llamada de José de descender a Egipto directamente. Se tiene que desviar y se va a Berseba, nos dice. Y empieza, nuestro pasaje empieza con la idea de Berseba, una ciudad que ya conocemos nosotros. ¿Recordáis cuando estuvimos hablando de Isaac? Cómo se instala finalmente en Berseba, ¿no? Y tampoco es la primera vez que aparece esa ciudad en el libro del Génesis, antes ya había aparecido. Vamos a ver si lo desarrollamos, aunque sea brevemente, ¿vale? La segunda parte de nuestro texto va a ir de los versículos 8 al 27, y es cuando se nos dan todos los nombres de los hijos y nietos de Jacob, porque no todos son hijos, son nietos también, que están ahí incluidos. Algunos ya habían nacido cuando descendieron a Egipto, otros son mencionados aquí y no descendieron físicamente a Egipto, nacieron después en tierra de Egipto. Entonces el interés del autor no es ser literal con los nombres que nos está dando ni los números que está dando. Ahí hay omisiones de, por ejemplo, las hermanas, solo se mencionan a 2, que es Dina y Sera, la hija de Aser, lo demás son todos varones, se nos dan una serie de números. El número en versículo 26 no nos cuadra con el de versículo 27, nos dice 66, luego nos dice 70, y de hecho, cuando Esteban es martirizado, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 14, él habla de 75, no de 70. Entonces ahí hay un poco de barullo. Vamos a ver si por lo menos intentamos establecer un poquito de claridad cuál es la intención en la Biblia cuando da estas cifras. Y luego del versículo 28 al 34, que es el último, y luego si queréis empalmar también con el capítulo 47, ahí se continúa, pues se nos está manifestando ya en qué consistió ese encuentro, cómo se preparó, y luego la presencia de Faraón ya en el capítulo 47, como os he dicho, en fin, cómo se desarrolla todo eso. No creo que lleguemos, pero queda ahí asentado un poquito el esquema, ¿no? Entonces, por empezar por el principio, nos vamos ahora a Berseba. No vamos a descender directamente a Egipto. Jacob va a Berseba.
¿Qué es Berseba en la mentalidad del autor aquí? ¿Qué nos está transmitiendo con esa visita que hace Jacob a Berseba? ¿Por qué pensáis que no va directamente a Egipto, Jacob? Dice el versículo 1 que salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba. Hace sacrificio, ¿no? Porque él tenía temor, no estaba completamente seguro Vale. de que eso era lo correcto que tenía que hacer. ¿Y por qué? Porque eso ya lo he dicho yo antes. Por la promesa que había Ajá. recibido, entonces él tenía que primero consultar con Dios, ¿Pero cuál era el peligro? de equivocarse. Pero de equivocarse, ¿por qué? ¿Cuál era el peligro que había de descender a Egipto? Eso, hasta ahí ya es lo que os he asentado un poquito, pero hay que desarrollar un poquito la idea. Ahora, ¿por qué Jacob no se guía directamente por lo que el hambre aprieta, ¿no? Ahí hay comida, José, mi hijo, por fin está vivo y resulta que está y yo pues tendría que ir corriendo allí, y no, lo que hace primero es irse a Berseba. ¿Qué es Berseba según lo que nosotros ya conocemos de lo que hemos estado leyendo antes? Mira, la primera vez que yo he encontrado Berseba, no sé si me he saltado alguna, pero la primera vez que yo he encontrado Berseba ha sido en el capítulo 21 de nuestro libro, en el versículo 14. Allí era el episodio de Agar e Ismael, cuando son echados de la casa, están desamparados y resulta que no están todos desamparados, que parece que pudiera darnos la sensación que estuviesen, ¿no? Porque allí se les aparece el Señor, a Agar y a Ismael. No los deja abandonados allí. O sea, se nos presenta como un lugar de gracia, un lugar en el que Dios está presente. La siguiente vez que he encontrado ha sido antes de Isaac, con el episodio de los pozos. Berseba, acordaos, el pozo, el pozo del juramento, más o menos se podía traducir aquello. Era donde había experimentado realmente cómo la promesa se estaba ya cumpliendo, porque Isaac había bendecido a sus enemigos, los filisteos, y todo había servido como canal de bendición, y había tenido un encuentro directo de la experiencia de Dios allí, y entonces se asienta allí. Es el lugar de donde Jacob luego tendrá que huir de su hermano Saúl, de Berseba, tiene que huir. Pero antes que eso, Abraham y Abimelech tuvieron un pacto allí en Berseba, precisamente, donde Dios es testigo de ese pacto que hace Abraham con Abimelech. ¿Os acordáis? Luego también se nos presenta como un lugar de morada, donde Dios está presente de manera manifiesta. Es un lugar de encuentro, es un lugar de gracia, en la presencia de Dios. Y eso no cambia. Luego con el episodio de Isaac, que ya dedicamos una clase entera, ¿os acordáis? Con los pozos de Isaac y todo eso que estuvimos desarrollando. Entonces Jacob, que tiene esa tradición, esa herencia de sus padres, necesita acudir antes que a Egipto a consultar a Dios. Y es lo que hace. Y no se presenta con las manos vacías. Como bien habéis dicho, se presenta con sacrificios, y lo que hace es anteponer el interés de Dios, en la visión que Dios le ha dado. Necesita que Dios se la confirme antes que sus emociones, por todo lo que siente con José y el hambre que siente también, que eso no son emociones, ya son necesidades físicas. Antepone las necesidades físicas y emocionales a la visión espiritual que necesita que sea nítida, y para eso necesita acudir a la fuente, que es Dios mismo. Y eso es muy importante, para que nosotros también aprendamos a tomar decisiones, porque hay veces que parece que las cosas son muy claras, nos lanzamos, ahora por ejemplo que queremos lanzarnos a un punto nuevo de misión, eso está muy bien, sabemos que Dios lo quiere, pero tenemos que primero ir a Berseba. Parece a veces que las llamadas son muy claras, y Jacob lo que hace aquí es demostrar que antes de involucrarse él con toda su familia, tiene que presentarse nuevamente delante de Dios y pedirle una visión. ¿Por qué está preocupado en verdad? Porque Egipto no es la tierra prometida. Egipto lo que va es a recordar que todavía somos peregrinos. Sorprendentemente, ya una edad bastante mayor, Jacob tiene que trastocar sus planes. A veces nosotros parece que lo tenemos ya todo muy bien montado y Dios tiene que trastocarlo todo, y resulta que nos tenemos que ir a Egipto. Pero si ya estamos en la iglesia, en la tierra prometida, hay una tradicional subconsciente. Ya estamos en la tierra prometida. ¿Qué es eso de salir y ahora tenernos que ir a Egipto, que es una tierra de politeístas, de paganos, donde hay peligro? Y ese es el temor de Jacob, de que mis hijos se influencien de eso, de esa riqueza que hay en Egipto, de toda esa magnificencia que hay allí, y de toda esa cultura que es milenaria, y se aparten de la promesa que Dios nos ha dado. Porque ese era el peligro y el temor de Jacob. Entonces Jacob está tomando una decisión muy seria. Entonces tiene que anteponer todos sus intereses a la revelación que Dios le ha dado, y necesita que Dios se la renueve. Y cuando acudimos a Dios de esa manera,
correcta, Dios no puede evitar el hablarnos. Y eso es lo que ocurre aquí en el versículo 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, en la intimidad, podríamos decir, y dijo Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí, la disposición. Y ahora Dios tiene algo que decir. Y mirad, es que es un ejercicio que yo he hecho, y vamos a tratar de ilustrarlo un poquito aquí con la pizarra, porque es que es muy enriquecedor. Lo que Dios le dice a Jacob es tratar de quitarle los miedos, decirle que él va a estar en la tierra prometida y en Egipto también con él, decirle que le confirma la promesa y que no tema. A Isaac le dijo que no descendiera a Egipto. A Jacob le dice, os lo recuerdo porque ya lo dijimos en aquella ocasión, a Jacob le dice justamente que baje a Egipto. Lo importante no es si estoy aquí o allí, sino si el Señor está conmigo o no está conmigo. Y lo que Dios le dice, ahora está en los versículos 3 y 4, es en primer lugar, yo soy Dios. No es que Jacob lo hubiese olvidado, pero seguramente necesitamos que se nos refresque un poquito delante de quién estamos y quién es nuestro garante, quién es el que va a cumplir sus promesas en nuestra vida. Es decir, lo que está diciéndole a Jacob es, no te fijes en ti y en lo que sientes y en tus circunstancias. Haces bien en buscar comprensión, haces bien en venir a buscarme, pero no te centres en ti, no te mires a ti. Mírame a mí, que yo soy Dios. ¿Lo puedes girar, por favor, la Sí. pizarra que no se ve? ¿Así? Brilla de la luz. Ahí está. ¿Ahí? Gracias. Vale, yo soy Dios. Ese es el primer punto importante que le dice. Además es un Dios eterno, por eso dice el Dios de tu Padre. Es un Dios que ya viene de atrás. No es que vamos a improvisar aquí, que yo soy tu Dios y yo antes no he hecho nada. Ya he sido Dios antes. Dios de tu Padre y de tu Exacto, exactamente. Entonces yo soy Dios. Es muy importante que entendamos el yo soy aquí que se le está anunciando a Jacob, porque es lo que le va a impulsar, a dar las fuerzas para dar un paso que parece contrario al llamado, que es precisamente dejar la tierra prometida e ir a Egipto. Lo importante no es esto que hacemos o aquello, no, lo importante es la obediencia a Dios. Lo siguiente que le va a decir es, no temas. Lo estoy poniendo de esa manera porque así yo al menos veo mejor, y yo creo que también lo veréis mejor, cómo realmente estas palabras se las dijo a Jacob, pero las está diciendo a nosotros, en nuestro tiempo, de la misma manera. Yo soy Dios, no temas. En este caso no temas descender a Egipto porque, fijaos esta, qué bonita, yo haré de ti. Hay veces que las circunstancias nos sobrepasan, sentimos que a veces hemos metido la pata, hemos pecado, parece que Dios no va a poder hacer nada con nosotros y sin embargo Él nos está diciendo, no te mires a ti, porque es verdad que tú fallas, pero yo soy Dios, no temas, yo haré de ti. No vas a hacerlo tú, lo voy a hacer yo haré en ti. Una gran nación, en este caso que no está ni más ni menos que confirmando la promesa. Esto era parte de la promesa que nosotros ya hemos venido desarrollando en nuestro estudio, en nuestro grupo. Yo haré de ti una gran nación, no se me ha olvidado. No va a depender ahora de las circunstancias, yo lo voy a hacer a ti, tú no, yo voy a hacer de ti una gran nación, voy a confirmar la promesa. Y descenderé contigo, descenderé contigo. La acompañará. Y te haré volver. Y te haré volver, lo voy a poner aquí para que me quepa. Y te haré volver. En realidad, en esta doble frase, o en estos dos, yo descenderé contigo y te haré volver, nos está hablando de viaje, de peregrinación, evidentemente. Donde quien va a ser nuestro guía va a ser el Señor. En este caso, Jacob sabe que él no va solo. El Señor va delante de él, de hecho José ha ido delante de él, y volverá también, es decir, no te vas a quedar allí. Yo te prometí la tierra prometida y Egipto no es la tierra prometida. Te haré volver. Y la última parte, esta nos tenemos que acordar todos porque a todos nos va a llegar también. La mano de José cerrará tus ojos. La mano de José cerrará tus ojos. En la última hora, José, que es tipo de nuestro Señor Jesucristo, es el que nos va a estar allí. O sea, va a estar en todo momento con nosotros. Yo soy, no temas, yo haré de ti, descenderé, te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos.
es un mensaje que da paz a Jacob y nos debe dar paz a nosotros. Y entonces, fijaos, el texto ha insistido mucho en una palabra, en esta porción que estamos, que es la palabra que abarca la idea de la totalidad, es precisamente la palabra todo. Todo se repite 3 veces. Todo es entregado, no se deja nada en la tierra prometida, él va con todo, se encomienda a Dios. Fijaos, versículo 1, salió Israel con todo. Versículo 6, Jacob y toda su descendencia. Y por si se nos ha olvidado, en el versículo 7 nos vuelve a decir, hijos e hijas, tal, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Es decir, no hay parcelas que se deja en reserva, en el banco, en la caja fuerte. Jacob coge todo y lo apuesta todo en las manos de Dios. Y todo está englobado en la promesa. Lo que se quede en Canaán se va a echar a perder. De hecho, daos cuenta que Jacob mismo había comprado la tierra de Siquem, una parcela, como representativa de la tierra que iban a adquirir de mano de Dios, y la habían comprado legalmente. El hecho de que desciendan a Egipto va a ocasionar que los siquemitas vuelvan a ocupar esa tierra. Cuando tengan que volver, legalmente, aunque sea suya, ya no va a ser con medios legales, digamos, aunque ya les pertenece legalmente, sino que va a ser con espada y arco. Va a tener que ser con la conquista de Josué, y les van a tener que arreglar la tierra de esa manera. Pero en un principio, cuando decimos todo, quiere decir derechos, quiere decir privilegios, herencia, tradición, quiere decir todo. Cuando se nos habla de todo, es todo. Aquí manifestado de una manera muy física porque se refiere a la descendencia, pero la descendencia con todo lo que incluye, sus derechos dinásticos, podríamos decir. Todo se va a Egipto, no se queda nada atrás. El cuidado de lo que queda atrás queda en las manos de Dios, y Dios en su momento lo devolverá, a través de un juicio a los canaanitas. Eso se verá luego en el libro de Josué, etc., con la conquista que comienza en parte Moisés y que lleva a cabo Josué. Bien, por tanto, se levanta Jacob de Beerseba. Hay un momento en que ya nos tenemos que levantar y empezar a andar. La acción. Aquí la acción viene manifestada de una manera muy clara ya a partir del versículo 5. Pero fijaos, esa acción está soportada, digamos, no en los propios medios, no en las propias capacidades, sino en los carros que me ha provisto José. Faraón a través de José. Por eso es importante, para mí al menos, que se nos haga referencia en el versículo 5 a que todo esto que hemos dicho, toda la descendencia, Jacob y todo, 3 veces, pues es puesto en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Es decir, es un viaje que no va a tener éxito por medio de mis propios carros, en un sentido, sino los carros que Faraón mismo me ha provisto. Y tomaron entonces todos sus ganados y todas sus posesiones y pusieron esos carros y descendieron. Y ahora se nos narra aquí, a partir del versículo 8 hasta el versículo 27, todos los nombres que os he leído, y aquí solamente os lo voy a apuntar porque no nos da tiempo, es que es muy rico. Es evidente que aquí se nos está hablando de nombres. Ya sabéis que los nombres en la cultura en la que estamos inmersos no es una cosa caprichosa. Los nombres siempre tienen un sentido, para los hebreos, y un significado. Ese significado debía de ser aplicado, o tenía que manifestar una cualidad o una circunstancia, una experiencia de la vida de esa persona que se le había puesto el nombre, ¿no? Hay un doble ejercicio que yo os dejo para que lo meditéis vosotros, que es ver el significado de cada nombre de los que se nos dan aquí, porque todos estos nombres son los que engloban la familia que estamos estudiando, la familia de Jacob. Y toda esta familia es la que ahora está descendiendo a Egipto y la que va a ser luego rescatada más adelante y sacada y vuelta a llevar a la tierra prometida. Todos estos nombres tienen un significado que nos hablan de cualidades, en un sentido de cualidades o de experiencias de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo ya está aquí. Ya sabéis que va en los lomos de Judá, digamos, de una manera, aunque aún no había nacido, van a pasar todavía muchos siglos, pero aún ya está aquí, la simiente prometida, pero la familia que rodea también tiene cualidades en sus nombres, significados que enriquecen el significado de lo que es Jesucristo para nosotros.
El Señor Jesucristo, que ha venido a nuestras vidas, también nos ha investido, digamos, en cierto sentido de esas cualidades. Por eso os pongo un ejemplo. Si se nos habla de Rubén, que es Bet el hijo, ya sabéis el significado, Bet el hijo, que aquí está anunciado, nosotros somos hijos de Dios, el Señor Jesucristo es el unigénito de Dios, pues fijaos, sus hijos es Anó, que significa fiel. La idea de la fidelidad debe ser aplicada a los hijos de Dios y también es aplicada en mayúsculas a nuestro Señor Jesucristo. Falú, maravilloso, oculto quiere decir. Ezrón, dardo de alegría. Carni, mi viñedo, la idea de la viña es muy sugerente para todos nosotros siempre, ya sabemos de lo que hablamos. Simeón, que quiere decir escuchando o escuchado. Tiene a Gemuel, el día de Dios. Jamín, lado derecho. Oad, Jaquín, Zoar, Saúl, pedido a Dios. Es que hay muchos nombres, entonces si empiezo a decir todo el significado, si tenéis interés luego yo os digo dónde podéis encontrar en algún sitio el significado de los nombres, ¿vale? Pero es que hay muchos, vamos a ir saltando porque es que si no, no da tiempo. De Fares y Zara no os voy a decir nada porque dedicamos una clase al significado de sus nombres y ya pasamos un poquito por ahí. Tenemos a Job. Job significa el que llora o el que clama. Tenemos a... es que hay muchos, yo no sé por dónde tirar. Areli, significa la luz o visión de Dios. Tenemos a... Dina. Dina misma está asociada al nombre de Dan, que quiere decir juez o juicio o quien juzga. Dina es el nombre femenino de Dan, que es la hermana. Hay muchos, como os digo. Otra parte del ejercicio que es muy interesante es entender por qué se nos muestran aquí números, porque hay que echar mano de la numerología bíblica para interpretar el texto que se nos está dando aquí. Porque los números que se nos dan son artificiales, realmente. No tenemos que pensar que los que descendieron a Egipto eran 70 personas, evidentemente. En primer lugar, porque el propio texto nos está diciendo en el versículo anterior, eran 66. Y tampoco eran 66 porque se está excluyendo ahí a buena parte de la familia de Jacob. Lo que se nos está narrando en esta lista, y para eso tenemos que irnos a Números capítulo 26, apuntarlo y si queréis ya luego lo comparáis, es... los jefes o los cabezas de familia que fundaron tribus independientes dentro de la nación de Israel. Por eso esta lista, las listas de genealogías en el libro de Génesis, bueno, en toda la Biblia son muy importantes. Es la que nos muestra el rastro, la raíz, podríamos decir, bajo la cual luego se iba a poder saber que el Mesías venía de donde venía y el pueblo de Dios no pierde sus raíces. Entonces, los números tienen que tener también un significado aquí. Por un lado está Lea y está Zilpa, y por otro lado ya sabéis que está Raquel y su sirvienta Bila, que está en el versículo 25. Ahora, cuando se termina de dar los hijos que cada una le da, hijos y nietos, ya os digo que aquí no todos son hijos. Por ejemplo, además, ya os he dicho antes que no todos descendieron a Egipto, algunos ya nacieron en Egipto después, porque es muy difícil pensar que Judá, que tendría unos 3 años más que José nada más, ya tuviera todos estos hijos que se nos dicen aquí. Y más difícil es pensar que Fares, que era uno de los hijos de Judá, ya tuviera 2 hijos cuando descendieron a Egipto. Pues sería muy pequeño todavía. Y todavía más claro es el caso de Benjamín, que era menor que José, y aquí se nos hablan ya de 8 hijos y 2 nietos de Benjamín, que fueron a Egipto. No, lo que se nos está demostrando es el interés de parte del autor para que luego entendamos mejor las listas del número 26, o cómo Moisés hace referencia a los cabezas de familia de cada tribu, como os he dicho. Pero cuando se nos narran los hijos de cada mujer de Jacob, pues fijaos que se nos dice aquí, en Lea, que eran 33 las personas. Si contamos no sale 33, salen 32. Lo que se está incluyendo aquí es al propio Jacob. Por eso da el número de 33. Pero el número real, voy a borrar aquí, para escribiroslo. Y voy a poner aquí las mujeres. Lea, Zilpa, luego viene Raquel, y luego viene Bila. Vale. El número que asociamos con Lea se nos dice 33 porque está incluyendo a Jacob, pero en verdad es 32, ¿vale? Los hijos, si los contáis, salen 32. O sea, no lo hagáis ahora porque si no se os va mucho el tiempo. Pero creedme que son 32. De Zilpa se nos habla de 16. De Raquel se nos habla de 14 y de Bila se nos dice 7, ¿vale? 32 es
2 por 16, que es lo mismo que decir 2 por 2 veces 8, ¿vale? De Zilpa son 16, que son 2 por 8. De Raquel son 14, que son 2 por 7. Y de Bila son 7. ¿Eh? Los 14 de Raquel serían nietos, porque... Ya, ahí se mencionan a los dos hijos, José y Benjamín, y luego ya nietos, ¿vale? Entonces, fijaos, el elemento común de Lea y de Zilpa es el 8, y de Raquel y de Bila son el 7, ¿vale? Las mujeres y las concubinas, pues, tienen el elemento común, digamos. En el caso de Lea y Zilpa, el 8, como os he dicho, y el de Raquel y Bila, el 7. Las mujeres doblan siempre a las concubinas, ¿eh? Pero bueno, ¿qué significa eso? Pues que hay un interés. Hay un interés en el autor en hablarnos también a través de los números. Los números son utilizados en la Biblia también para mostrar mensajes de parte de Dios. ¿Qué es el 8 en la Biblia? Pues el 8 siempre nos habla... Mirad, 8 se dice, en el hebreo es shmone, que es de una raíz samen, y significa hacer grueso, cubrir con grosura, sobreabundar. Todo esto nos recuerda un poquito, tiene resonancias de la promesa, ¿verdad? La idea del 8. Para confirmar eso, el significado, pues hay que ver cómo la Biblia usa el 8 cuando lo menciona. Y yo tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, fueron 8 las personas que fueron salvadas del diluvio y fueron llevados a una nueva vida después del diluvio. Ese es uno de los juicios que hay, que ya hicimos alusión en la primera clase. Son 8 personas las que fueron salvadas por el diluvio. La circuncisión se hacía en el 8º día, que prefiguraba la verdadera circuncisión del corazón, que es una vida sobreabundante, una vida nueva otra vez, ¿eh? La gematría del nombre de Jesús, es decir, si cogemos el valor numérico de cada letra, nos sale que es 888, es el número 888, que es 3 veces 8. 3 el número divino y 8 el número de la sobreabundancia. Entonces, no lo vamos a alargar mucho, pero hay muchos ejemplos en la Biblia que siempre coinciden con esa misma idea. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, cuando aquí el autor nos está hablando de números de los hijos, como si no supiéramos contar, pero se molesta en decirlo para que nos demos cuenta de que hay un sentido también en lo que nos está diciendo. El 8 es la idea de sobreabundancia, asociado al nombre de Lea, que es, digamos, la mujer, con su concubina, pues se nos habla de esa parte de la promesa que ya se está cumpliendo, ¿no? De sobreabundancia. En combinación al 7, que ya sabemos que es la perfección espiritual. Entonces ya vemos que esto viene de mano de Dios. El 7 es Seba, y es de una raíz que es Sab, que quiere decir estar lleno o satisfecho, tener suficiente de. De ahí la idea de Sabbat, sábado, que es cesar, desistir, reposar, sábado, ¿vale? Espiritualmente nos habla de la idea de completo o satisfactorio, plenitud espiritual, 7. Y también podríamos hablar de muchos ejemplos en las Escrituras donde se usa el 7 de esa manera. Cuando estuvimos estudiando la tipología en el Éxodo y hablábamos de los números, ya puse muchos ejemplos de eso. Entonces, como ya tenemos un mínimo base para avanzar, tenemos que ahora recuperar la idea de la sobreabundancia y la perfección espiritual para combinarlas y hablarnos de que la descendencia que está viniendo a Egipto está en las manos de Dios y Dios ya está apuntando a ese cumplimiento, ¿vale? Fijaos que se nos habla de 66 en el versículo 26 y luego se nos habla de 70 en el versículo 27, porque hay dos partes que tenemos que distinguir. Si queréis podemos empezar por el versículo 27, con el 70. El 70, ya que estábamos hablando por el 7, es 7 por 10. Ya sabéis el 7 lo que es. El 10 también sabemos lo que es, porque yo lo he mencionado muchas veces, Es estándar, cumplimiento pleno también. Cuando se habla con el 10 asociado a juicios es juicio pleno, las 10 plagas de Egipto. Cuando se habla de los 10 mandamientos se habla de estándar divino, de lo que Dios le pide al hombre, es plenitud, ¿vale? También. Plenitud espiritual, plenitud en un sentido de orden divino, orden, el 10. Entonces, 70 nos habla de la nación completa. La nación completa ya estaba incluida en estos 70. Aunque de una manera incipiente, los 70 nos habla del todo, de la nación completa. El 66 es la nación incompleta, porque
Si le quitamos al 70, le quitamos a Jacob, a José y a sus dos hijos, Efraín y Manasés, llegamos a los 66. Es decir, es pueblo de Dios y sin embargo está incompleto. El 6 además, 66, ¿qué es? 66, ¿qué es? Es 6 por 11. 6 es el número de hombre y 11, el 11 es añadir al orden divino, que es el 10, y es menos que el 12, que es el gobierno divino también, 12 apóstoles, 12 tribus de Israel. Entonces el 11 nos habla de algo de desorden, de desorganización, de imperfección. Imperfección asociada al número 6 es 66. O sea, que nos está hablando de una nación que es incompleta. Una nación que necesita ser complementada con la presencia de Jacob, José y la descendencia de José. Esta comunidad, entonces, es la que desciende a Egipto. ¿Y qué ocurre entonces? Esos peligros que ya hemos apuntado podrían cobrar forma. Entonces encontramos a un José que se adelanta y lo que hace es preocuparse por salvaguardar a su familia. Por eso no quiere que se mezcle con los egipcios. Entonces lo que hace es prepararlo todo. Fijaos que es José el que lo hace, lo prepara todo para que ellos habiten en una zona que es... Si aquí está el Nilo, esto es Egipto, ellos vienen de aquí. Gosén lo podemos ubicar al este del Nilo, en esta zona. Es la zona más cercana a la tierra prometida, apartada de los egipcios, una zona muy buena para el ganado, como nos dice la Biblia, y en la que ellos van a ser preservados, en un sentido. Están en Egipto, pero preservados. En el mundo, pero guardados del mundo, como nos dice el Señor en el Nuevo Testamento. Y además José lo hace de una manera muy hábil, porque no tiene que ofender a Faraón, ni la sensibilidad de los egipcios. Los egipcios, por supuesto, también son bastante racistas. Ellos, uno de los oficios más denigrantes era el de cuidar cerdos, pero por Herodoto, por ejemplo, sabemos que el cuidar ganado en general también se asociaba prácticamente al mismo nivel que el de cuidar cerdos. Entonces, la familia de Jacob, que eran ganaderos, pues sería una familia mirada por encima del hombro. Ya sabemos que es acepta, a los ojos de Faraón y sus servidores, es acepta a través de José, si no, ¿de qué? Pero aún así, pues José trata de aprovechar esta circunstancia para hacer creer a Faraón que es él el que está preparando y dando lo mejor, cuando realmente lo que está es dando cumplimiento a la voluntad de José y de Jacob de que la familia no se eche a perder en Egipto. Fijaos que ya en Canaán tenían peligro con los vecinos que tenían, en Egipto pues la preocupación pues sería el doble todavía. Entonces, Gosén es el lugar donde van a ser preservados. Están en Egipto, pero guardados de Egipto, en cierto sentido. Y hay algunas frases que conviene subrayar, que son muy interesantes, que nos hablan precisamente de esa iniciativa de parte de José y en muchos sentidos del ministerio del Señor Jesús que hace con nosotros también. Mirad, es José quien viene a recibir a Israel, a Jacob, a Israel. El nombre de Israel cada vez va abundando más. Es una transformación paulatina, se va alternando, pero cada vez más se va usando el nombre de Israel. Y en el versículo 29 es así: José vino a recibir a Israel en Gosén y se manifestó a él. Es que son frases como dejarme usar esta expresión, como muy descaradas, ¿no?, para nosotros, como para apuntar muy claramente a que hay algo más aparte de aquel episodio, como muchas veces os digo, y es cómo José tiene la iniciativa de venir a... No es Israel el que finalmente va al encuentro de José, sino que es José el que tiene el encuentro con... Es él el que viene, el que se manifiesta, es que es una palabra muy clara para nosotros, se manifiesta a Jacob. Y lloró sobre su cuello largamente, nos habla del gran amor que siente José hacia... Y entonces Israel le dijo a José... Lucas 2:29, ya os adelanto la cita. Dijo Israel a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. ¿No suena esa frase? ¿No veis que hay muchas resonancias en el texto de Génesis que nos suenan a algunas ideas del Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice Simeón cuando encuentra al Señor Jesús bebé que va a ser presentado en el templo? Las mismas palabras, la misma idea. El descanso del alma que se encuentra cuando se ha tenido el encuentro con este José, en el caso de Israel, con el Señor Jesucristo en el caso de Simeón y nuestro, ¿no? Entonces, no hay improvisación en lo que está ocurriendo aquí, Cada vez lo vemos más claramente a medida que avanzamos en nuestro texto. Lo hemos ido viendo en las clases anteriores y esto va a seguir hasta el final.
Versículo 31. Y dijo José a sus hermanos: subiré yo y lo haré saber a Faraón y le diré. ¿Qué está diciendo aquí José? Pues está de una manera profética adelantando las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando asciende a los cielos. Voy al Padre a preparar morada para vosotros. Estoy preparando el terreno. Esto es una realidad espiritual que está cumplida ya, vamos. El Señor Jesucristo ya anuncia a los discípulos en el Nuevo Testamento para que nosotros la retengamos y estemos firmes en este peregrinaje que nosotros tenemos todavía en Valencia. Subiré y le haré saber a Faraón y le diré: han venido a mí. Que es la última parte del versículo 31 que yo también he subrayado para remarcarla. Han venido a mí. Al Faraón no le dice: han venido mi familia, no sé qué. No, le dice a Faraón: han venido a mí. Porque el Faraón, ya os he dicho que le está apegado a José. No puede negarle a José nada. Entonces, no puede presentar José la familia por separado. Tiene que presentarla a través de él. Han venido a mí. Es una idea muy importante. Juan, capítulo 14, estoy en el Evangelio, versículo 2. Voy a preparar morada para vosotros. Es la idea, ¿eh? Lo digo la cita para que la meditéis en vuestro tiempo devocional. Y otra cosa que cabe resaltar y que es muy importante es cómo desarrolla entonces José su plan frente a Faraón. Y lo primero que hace es presentarle no toda la familia, sino que coge a 5 de los más pequeños, de los postreros, que son los primeros que se van a presentar delante de Faraón. Ya estamos entrando en el capítulo 47, y los presenta delante de Faraón y lleva a cabo el plan. Ellos se acogen al plan de José para que puedan habitar en la tierra de Gosén. Después José lo que va a hacer es presentar a su propio padre. Y una cosa muy interesante también es que no es Faraón, que es el que está en la posición de eminencia, quien nos da la sensación que está sobre el patriarca. El personaje principal sigue siendo Israel. Y es Israel quien va, o es Jacob, como nos dice en el versículo 7, quien va a bendecir a Faraón, y no viceversa. Y esto es muy significativo también, porque nos está hablando del tema de la autoridad espiritual. Quien tiene la promesa no es Faraón, es Jacob. Este pobre ganadero que viene de una tierra que se está muriendo de hambre, que se presenta ante todo un faraón que tiene todo en la tierra. Bueno, pues la visión de los hombres es trastocada aquí porque se nos está transmitiendo que quien bendice es el que está puesto por encima de, el que es bendecido. Entonces, aquí es, a los ojos de Dios, quien está por encima es aquel elemento, o aquella persona, mejor dicho, que está siendo utilizada para llevar a cabo el plan de salvación al hombre. Y ese no es otro que el propio Jacob, no es Faraón. Se puede tener una posición muy humilde en nuestra vida, podemos tener gente delante muy eminente y todo lo que queráis, pero a los ojos de Dios lo importante no es la posición terrenal que ocupemos, sino la posición espiritual. ¿Quién tiene la autoridad espiritual? ¿Quién tiene la presencia de Dios y sus promesas en su vida? Eso es lo importante para Dios. Jacob, cuando habla a Faraón, le da testimonio a Faraón. Porque cuando está hablando de peregrinaje, ¿en qué puede estar pensando Faraón? Peregrinaje, está hablando de viaje. Y eso quiere decir que Jacob concibe la vida como un viaje continuo. Es decir, Faraón le puede ofrecer quedarse a vivir ahí, y de hecho él va a morir ahí. Van a pasar ahora 17 años hasta que muera, pero al final va a morir ahí. Pero Jacob se va a acordar de que él no se va a quedar aquí. Incluso muerto le hace jurar a su hijo que tiene que volver a la tierra prometida. Porque la muerte no es el final. Lo que Jacob está diciéndole a su hijo cuando ya más adelante le hace jurar que le vuelva sus huesos a la tierra prometida es que aun después de la muerte él sigue esperando en que Dios va a cumplir. Aunque sus ojos carnales o físicos no vean el cumplimiento fiel y 100% de la promesa divina, él seguirá esperándola después de la muerte si es necesario. Y eso es lo importante de que Jacob conciba su vida como un continuo peregrinaje. No nos podemos olvidar de que aquí no se nos llama a asentar morada. Jacob eso lo hace delante de todo el mundo, en este caso delante de todo un faraón. Es un peregrinaje lo que yo tengo. Después, a partir del versículo 11, 47-11, dice: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos,
y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra y en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Esa hace referencia a Gosén. Y alimentaba, aquí hay frases que podríamos subrayar, que son muy enriquecedoras para el texto, que es: alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, el pan de vida que ya vivíamos en clases anteriores, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Por cierto, aquí en este caso se nos está hablando en que ambas partes igualmente perecen si no acuden a José. Tanto los egipcios como los que habitaban en Canaán, en este caso nuestra familia. Si se hubieran quedado hubieran perecido igual. Entonces, tanto la parte gentil como la parte del pueblo de Dios, podemos decir, necesitan, los egipcios y la familia de Jacob necesitan acudir a José para recibir de este pan. Y José recogió todo el dinero que había en la tierra de Egipto, de Canaán, por los alimentos que él compraba, por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo: danos pan, ¿por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo: dad vuestros ganados y os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Voy a saltarme, y después cuando se acaban el ganado, dice: nada queda delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Y al final también tienen que venderse ellos a José, que lo rinde todo a Faraón. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? Está hablando de tres niveles. Uno es el nivel del dinero, podemos decir. Otro es el nivel del ganado. Vamos a escribirlo y así a lo mejor lo vemos más claro. El dinero, el ganado y las vidas, tierra, que otra vez viene aquí asociado el elemento de la tierra con el de la vida. Interesante, por eso ya lo hemos visto nosotros. Ya sabemos de qué hablamos aquí. El primer nivel del dinero, ¿qué está diciéndonos aquí el texto? Nos está enseñando que la salvación ha de ser comprada. ¿Es eso lo que nos está diciendo? Ya me estáis diciendo que no con los ojos. ¿Sí o no? Es comprada, total. ¿Sí? Entonces, la salvación la compran. ¿Sí? ¿Tú crees eso? Diríamos que Jesús paga por nuestra salvación. Ahí, muy bien. Hay un precio. Realmente la salvación no es gratis. No es gratis. Hay un precio. Hay un precio. Que en nuestro caso es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un precio. Pero el texto aquí no está descendiendo tanto a ese nivel como para mostrarnos la idea con la que se encabezaba el capítulo 46, con el que aludíamos a esas tres referencias al todo. Todo de ser rendido a los pies de Cristo. No está hablando en el sentido dinero. Históricamente es lo que ocurrió realmente, porque por la mala cabeza de los egipcios que no preveyeron los años de abundancia, ahora tienen que depender de alguien que les va a salvar. Pero para eso tienen que rendir a este que les va a salvar todo. Por eso no se nos habla de dinero. En realidad se nos habla de dinero porque tiene que ver con la idea de aquello que es material, que de hecho ni siquiera sirve para comer. El oro no sirve para comer realmente. Es curioso el amor que se le tiene al oro, pero el oro en última instancia, cuando estéis en una isla desierta, imaginativamente hablo, por supuesto, y os dan a elegir entre comida y oro, yo creo que algún loco cogería el oro, pero no le iba a servir de nada. Es mejor coger los alimentos. Bueno, pues ese primer nivel de absurdez, que nos habla del dinero, que no sirve realmente para nada, para al final es papel, eso ha de ser rendido. Pero esa es una de las cosas que más cuesta desaferrarse a las cosas vanas de la vida. Ese es el nivel en que nos está hablando. Para aceptar la salvación que nos ofrece este José, es necesario rendirle todas estas vanidades. Pero todas. Por eso José las tiene que comprar en un sentido figurado. Pero es que hay un segundo nivel que nos habla ahora sí ya no del oro, sino de lo que se come. También el pan físico, digamos, las cosas que nos sirven, porque hay cosas que son legítimas, la casa, la familia, por supuesto, el vestido, la comida, todo eso son cosas, necesidades básicas, también han de ser rendidas a los pies de Cristo. El ganado, eso sí servía para comer, pero ¿de qué serviría comer si al final también iban a morir? Porque tampoco podían mantener siempre el ganado iba a perecer, no iba a quedar. Entonces, eso también ha de ser rendido. Y entonces nos habla del segundo nivel, de cosas que aparentemente son ya más difíciles de desprenderse, y también eso ha de ser rendido. Porque estamos aludiendo al todo,
que hemos leído en el principio del capítulo 46. Y al final, no solo esas cosas que nos sirven para sustentar la vida, sino la propia vida ha de ser rendida. Dios no quiere nuestras ofrendas, ni que vayamos a la iglesia los domingos, entendedme bien. Claro que desea que lo hagamos, pero como expresión de que ya le hemos dado todo. Porque eso es de lo que nos habla la idea del diezmo, otra vez la idea de una entrega plena, diezmo. No es una parte. Realmente Dios pide todo, pero no todo lo que tenemos, sino todo lo que somos. Por eso se nos habla de vidas y de tierra, por cierto, que está asociado siempre a la vida. Nosotros, como ya también hemos visto, venimos de la tierra, nos sustentamos de la tierra y a la tierra vamos a parar. La vida y la tierra también van a parar a manos de José. Y José lo rinde todo a Faraón. Hay una referencia que yo no he sido capaz de resolver del todo, es una referencia difícil, que es la del versículo 22, cuando se nos habla de los sacerdotes que son los únicos que no tuvieron que vender las tierras, porque dependían directamente de Faraón. Nosotros no tenemos que forzar el texto. Se nos está hablando de una realidad histórica que además luego sabemos por los historiadores que los faraones luego realmente siempre tenían una relación especial con los sacerdotes. Una relación de feedback, podríamos decir, de toma y dame, frente al pueblo. Los sacerdotes legitimaban la posición de Faraón y Faraón proveía y sustentaba la clase sacerdotal. En tiempos de crisis al menos, como es este el caso. Luego, en tiempos de abundancia, los sacerdotes tenían sus propias tierras y podían mantenerse ellos mismos. Entonces, hay una referencia aquí a los sacerdotes que en un sentido histórico sabemos que es completamente negativa. ¿Por qué? Aquel que no se ha rendido a Cristo, bueno, perdonadme, a José en el sentido bíblico, pues luego va a ocasionar muchas dificultades a los faraones. Porque hubo más de una y de dos conspiraciones de parte de la clase sacerdotal frente a faraones. Si no, que se lo digan a Kenatón. Pero esta salvedad que hace el texto puede ser un guiño histórico para explicarnos por qué luego iban a haber tantas dificultades frente a la clase sacerdotal de parte de los faraones. Pero en un sentido espiritual, pues ya es más difícil interpretarlo. Podría ser una alusión a los servidores de Faraón, en el sentido de que los ángeles no han necesitado de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Los ángeles siempre no han pecado, digamos. Entonces puede ser una referencia, pero ya eso es libre. Yo solamente lo digo porque puede chocarnos un poquito, montarnos con el versículo 22 y decir, bueno, ¿y esto qué significa en el contexto de lo que estamos viendo? Pues yo no la he sabido desarrollar del todo todavía, pero os apunto hasta donde he llegado. Lo que sí que se nos dice luego es la frase importante, que es que cuando nos volvemos a la familia de Jacob, en la que estamos incluidos, al pueblo de Dios que desciende a Egipto, y en un sentido figurado también a los egipcios que se acogen a este Salvador, porque toda esta parte del capítulo 47, del versículo 11 en adelante, lo que se nos está reseñando sobre todo es la idea de José como sustentador y señor y dueño de todo, a quien todos le rinden hasta sus propias vidas. Entonces esto es lo sobresaliente de esta parte de la historia. Lo que se nos dice es que José mismo reconoce esa realidad. Y por eso dice, he aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Que no es ni más ni menos que lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Nos ha comprado. No solo nos ha creado, que ya tiene el derecho legal por habernos creado, sino que tras habernos revelado y pecado y alejado de Él, Él nos ha redimido. O sea que por doble motivo somos suyos. Y eso es lo que aquí viene a sugerirnos, esta idea la idea de que Él nos ha comprado. Y por eso hay un reconocimiento, una confesión, una alabanza de parte del pueblo en la que está dando fe de que la promesa se está cumpliendo. Cómo Dios está bendiciendo a través de esta familia, en este caso a través de José, porque gracias a Él pueden decir, la vida nos has dado. Esta es una frase como para subrayarla también, versículo 25. Ellos respondieron, la vida nos has dado. Es una confesión en la que, lejos de sentirse amargados porque han renunciado a todo, en realidad ellos han dado hasta la vida y resulta que es eso justamente lo que se han encontrado. Esto es muy interesante, porque podrían estar pensando, ahora somos esclavos. Claro, en un sentido literal, si apuramos la literalidad del texto, pues al final perdemos la riqueza que tiene espiritual para nosotros. Pero la idea que tiene es que tras rendirle estos tres niveles de los que hemos hablado, la propia vida al final, resulta que lo que se encuentran es la propia vida. Por eso tienen que confesar, la vida nos has dado.
Y es lo que encontraron. A nivel, otra vez vuelvo a la historia, no podemos pensar en un nivel sencillo como la Biblia nos dice que José se limitó a hacer graneros y acumular en tiempos de abundancia. José, sabemos por el texto que era un hombre sabio y es más que probable que él mismo pues llevara a cabo reformas agrarias, sistemas de irrigación, desarrollara el sistema de tributos, como sí que hay referencias a ello aquí, para que repercuta luego en el pueblo también, en un sentido positivo, lo podemos interpretar así. Entonces, José lo que es un buen administrador, un buen gobernante que provee de la vida y no solo es que da grano, sino que da grano y mejora la calidad de vida de los egipcios. Aunque la sensación que nos dé, si leemos muy deprisa, es que sencillamente lo que hacen los egipcios a partir de aquí es perder su libertad y pasan a ser esclavos. Bueno, pues es una forma de interpretarlo, pero yo creo que empobrece el sentido, ¿no? Porque la realidad es que el país no pereció. Y eso es un fiel cumplimiento de la promesa que Dios le dio a los patriarcas cuando les decía que ellos serían bendición para las naciones. O sea, que la idea de la promesa siempre está aquí presente. De hecho, en el capítulo 47, y con eso vamos a ir concluyendo, hay muchas referencias también aquí a la idea de la promesa. Fijaos, cuando Jacob bendice a Faraón, en el versículo 7, promesa, idea de promesa, cumplimiento de la promesa. Cuando habla de la idea de la referencia a la peregrinación, también está asociada a la idea de la promesa, porque la promesa y la peregrinación están asociadas. Es un llamado a salir de, para ir a tomar posesión de, es un viaje. Cuando se nos habla de el versículo 27, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Todo esto son referencias muy claras y muy directas a las palabras que el Señor dio a los patriarcas a través de la promesa. Tomar posesión de la tierra, aunque estemos hablando de la tierra de Gosén, pero en un sentido figurado se habla de la tierra, aumentar, multiplicar en gran manera. Esto es claramente pues ideas que nos suenan mucho, ¿no? Cuando se nos dice en el versículo 29 que Jacob le hizo jurar a su hijo que le volviera de la tierra de Egipto a la tierra prometida, ahí también está presente el elemento de la promesa, porque el interés de Jacob es retener esa promesa. Si se olvidara de la promesa, entonces le daba igual morir donde fuera. Pero el hecho de querer volver, aunque sean sus huesos, a la tierra prometida, quiere decir que la promesa trasciende. Otra referencia clara a la idea de la promesa. Y José le juró. Dios mismo ha jurado, ha hecho solemne pacto con nosotros a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que va a llevar a cabo su promesa. Y la llevará a cabo hasta el final. Por eso termina nuestro pasaje hoy, vamos a dejar aquí ya, en la última frase que dice: entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. ¿Qué quiere decir esto? Que adoró. Adoró. La respuesta obvia que nos queda a nosotros es adorar a Dios, tras tanta bendición. Hebreos 11:21. Aquí está la idea explicada de qué es lo que hizo exactamente al inclinarse Jacob en la cama. Lo digo porque hay algunos que se creen que en ese momento ya se murió. Pues no, eso vendría después. Pero aquí lo que hace es inclinarse en adoración en la cama, porque él ya está enfermo, se está preparando el terreno para la partida de Jacob, que va a venir ya en los siguientes capítulos, y ya lo que nos queda por ver es la profecía y bendición de Jacob a su descendencia, y luego ya la muerte de Jacob, su sepelio, y finalizará el libro ya con la muerte de José, y dejándonos a las puertas ya del libro del Éxodo. Ya hemos dado mucha información, ¿no? Entonces lo vamos a dejar aquí. Si tenéis alguna duda, pues lo investigáis y me la aclaráis luego cuando nos veamos. No, ¿queréis decir alguna cosa? Nada, ¿no? ¿Ha quedado claro? ¿No ha quedado ninguna cosa oscura, ninguna duda? ¿Tu pregunta? ¿Ha quedado? No, no me va a preguntar porque hay que acabar. Muy bien, pues nada, nos vamos a despedir entonces con una oración. ¿Hasta el domingo que viene o qué? Hasta el domingo que viene, si Dios quiere. ¿Vale? ¿Alguien desea llevarla? Padre, te doy gracias, Señor, por esta linda mañana. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias, Padre, porque vemos que tú cumples, Señor, todo lo que tú prometes. Te pido, Padre, que asimismo tú cumplas, Señor, con nosotros, Señor, en protegernos y cuidarnos, Señor, y también nosotros tratar de cumplir lo que te prometemos siempre. Bendice, Señor, a Rubén, Señor, en todo lo que él está estudiando tu palabra y nos está transmitiendo, Señor, y es de beneficio para nuestra vida. Y gracias porque nos pones paz en el corazón muchas veces cuando tenemos mucha tribulación.
Encomiendo todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.